Es un placer acompañarnos el día de hoy desde la Academia de Medicina de Caldas y de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Caldas. Eh, Estamos en el programa de Recreando la Historia, programa que en momento está cumpliendo la conferencia número 84 de el último periodo, novena conferencia del año 2024. Este es un programa que, como le comentaba ahora al doctor Echavarría, uno es uno de nuestros invitados, el invitado principal del día de hoy, ¿no? Que hace parte del Salón de la Memoria Histórica de la Salud, museo que tenemos en la Facultad de Ciencias para la Salud y que hacemos los terceros jueves de mes de todos los meses. Esperamos pues recibirme, es un placer tener al doctor Echavarría con nosotros, eh, doctor Héctor Raúl Echavarría, médico de la Universidad del Valle, cirujano general de la Universidad del Valle, Visiting School Fellow de la Universidad de Utah, gastroenterólogo de la Fundación Universidad de Ciencias de la Salud, consejero genético de cáncer hereditario de la Universidad de Chile, Clínica de los Condes, decano de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, en su periodo, gastroenterólogo y cirujano. Trabaja actualmente en DIME, Diagnóstico Médico, Hospital Universitario del Valle, Clínica del Valle de Lilí y Clínica Imbanaco. Es un placer, doctor Héctor Raúl, tenerlo con nosotros en nuestro programa. Tiene usted la palabra, siga adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Bernardo, muy amable por la invitación. Me siento muy honrado. Tengo mucho respeto y afectos por la academia y por la cultura caldense. Solo trabajo en Imbanaco ahora, lo demás es un recorrido de la historia. Bueno, muy bien. Entonces, esto es un relato y si me quieren interrumpir, pues lo volvemos un conversatorio por momentos. Este es un relato sobre lo acontecido desde que se inició la medicina moderna y de sus límites que llevaron a los cambios actuales. Yo comparto esta visión de la historia de Harari. La historia es el estudio de los cambios y de eso es que vamos a hablar. Para hacerle contexto, la medicina moderna, la medicina que aprendimos, la que enseñamos, la que practicamos, comenzó con la Universidad de Berlín en 1810. Este gráfico representa a Wilhelm Humboldt, el hermano del Humboldt que estuvo en América del botánico, que siendo ministro de Educación de Austria, creó la Universidad Moderna. Y la creó con el lema de que la misión de la universidad es investigar para generar conocimiento y enseñar ese conocimiento. Sobre la medicina anterior a la medicina que comenzó en esa fecha, en esa universidad, Lewis Thomas, que fue un hombre muy talentoso, decano de Yale y de la Universidad de Nueva York, presidente del Memorial Sloan Kettering de Nueva York, y editorialista invitado del New England Journal of Medicine, dijo que de esa medicina anterior, que era una medicina mentirosa, no merecía ser enseñada. Uno puede ahí pues discutir un poco la afirmación tan dura, pero cuando hablamos de medicina moderna, estas son nuestras raíces. Esta medicina toma todo el conocimiento generado en la revolución científica, recopilado en el enciclopedismo, y la enciclopedia pues más importante, como todos sabemos, es la de Diderot, que tuvo 35 volúmenes con cerca de 200 artículos sobre medicina. Y esos conocimientos de la revolución científica que aparecieron recuperados en las enciclopedias fueron impuestos, como todos conocemos, por la Ilustración,
y eso generó el nacimiento de la Universidad de Berlín. Berlín se volvió entonces la cuna de la investigación, la cuna de la ciencia y la cuna de la educación superior. La Universidad de Berlín tuvo la mayor cantidad de premios Nobel de la época y esto terminó cuando llegó Hitler al poder. Mientras la Universidad de Berlín se formaba, en Estados Unidos, para tomar una frase de un autor norteamericano, había una práctica y una educación médica miserables. Recuerden que Estados Unidos en ese siglo XIX era la costa este. El centro de los Estados Unidos, el medio oeste, estaba apenas en desarrollo y el lejano oeste estaba en conquista. La educación superior de Alemania llegó a Estados Unidos a través de Johns Hopkins en 1876. Para hacer un comparativo histórico, en 1879 Edison diseñó e inventó la bombilla eléctrica, de modo que se alumbraban antes con vela y con gas. Mientras estaba creando la Universidad de Johns Hopkins, estaba sucediendo en Tombstone, esa famosa balacera del OK Corral, que ahora está pues en Netflix. Entonces estamos hablando de una época en que no había educación superior importante en los Estados Unidos y un decano de Johns Hopkins escribe que más o menos 10,000 jóvenes norteamericanos en ese siglo XIX se fueron a estudiar educación superior a Europa, la gran mayoría a Alemania. Resulta que Johns Hopkins fue una copia textual de la Universidad de Göttingen en Estados Unidos. De hecho, hacían chistes con Hopkins diciendo que Johns Hopkins era Göttingen en Baltimore. ¿Cómo llegó esa educación superior moderna que arrancó en Berlín, luego pasó a Hopkins? ¿Cómo llegó a América Latina? Pues yo no sé si lo saben, pero fue por un caldense. Guillermo Orozco nació en Salamina, Caldas, creo que estudió en la Universidad Nacional y llegó a Cali. Él hacía neumología, hacía las fotofluorografías para poder trabajar, que en esa época se le exigían a todos los trabajadores. En 1950, este caballero que presidía la Federación, el capítulo vallecaucano de la Federación Médica, decide proponer, y lo logra, la creación de una facultad de medicina. La Facultad de Medicina, creada en 1950, inicia labores en 1951 vinculando a un hombre absolutamente extraordinario que se llamó Gabriel Velázquez Palao. Yo tuve oportunidad de trabajar con él en mi época de decano. Según palabras de José Félix Patiño, tal vez el educador médico más importante de América Latina. Lo que hizo Gabriel fue tomar el modelo de Hopkins, que fue adoptado por la Asociación Médica Norteamericana en 1910, cuando Abraham Flesner hace la revolución de la educación superior, de la educación médica en los Estados Unidos. Y Abraham Flesner era un judío de padres alemanes que había estudiado en la Universidad de Berlín y luego había estudiado en Johns Hopkins. Y lo que él hizo fue hacer obligatorio para Estados Unidos y Canadá el modelo de Johns Hopkins. Gabriel Velázquez vincula colombianos y extranjeros entrenados en los Estados Unidos en nuestra nueva medicina. En ese momento la medicina colombiana era totalmente francesa. José Félix Patiño en esa época llega de su entrenamiento en Yale, se entusiasma con la propuesta del Valle, hace alianza con Gabriel Velázquez. En 1955 se hace el primer seminario de educación médica en Cali, en la Universidad del Valle, y viene la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena, la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana y las nuevas universidades que eran la de Caldas, la de Cauca y la Universidad del Valle. Y ahí los decanos toman la decisión de que el modelo
de Alemania, modificado por Estados Unidos, modificado por el College y traído a Colombia por la Universidad del Valle, se iba a volver el modelo de educación médica nacional. El decano de la Universidad Nacional, para poder imponer esta nueva estructura curricular, reunió a sus profesores en un auditorio, les contó la experiencia que había tenido en Cali y proponía cambiar el currículum. La mitad de los profesores se opusieron y salieron de la Universidad de Antioquia. A ver, a finales del siglo pasado, del siglo XX, la medicina tenía retos muy serios que los que practicábamos de medicina muy activamente no teníamos claro. Eso incluía la imposibilidad de curar enfermedades crónicas, incluso la imposibilidad de controlar adecuadamente las formas severas de enfermedades crónicas, esos diabéticos severos con falla renal, con amputaciones, con retinopatías, etcétera, esos hipertensos malignos que hacían accidentes vasculares muy jóvenes y no se podían controlar con las drogas usuales. El cáncer, pues a no ser que se manejara tempranamente, no se podía curar. El problema de la resistencia a los antibióticos no tenía una opción para solucionarlo. Los nuevos medicamentos fueron desapareciendo. Para finales del siglo pasado, la mayoría de los laboratorios de la industria farmacéutica se cerraron, pero además se comenzaron a hacer investigaciones con unos sesgos epidemiológicos terribles orientados a los negocios. Se empezaron a esconder los efectos terapéuticos para preservar el negocio de la industria farmacéutica. No se conocía la respuesta, las causas de la respuesta sistémica catastrófica en algunos pacientes, lo vimos en el COVID, y no había forma de establecer los factores de riesgo individuales para las enfermedades. Esto apareció en el New York Times en el 2020. Súbitamente parece que estamos en una edad de oro de la medicina. El presidente Obama lo dijo con las mismas palabras en una de sus alocuciones al Congreso, en el informe del presidente a la nación en algún enero durante su presidencia. Y empezaron a aparecer en la prensa titulares como esto: cambia la humanidad para siempre, un algoritmo puede dar tratamientos para trastornos genéticos y cáncer. Realmente la revolución comienza cuando termina el proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano empieza en 1990. Toda la investigación básica que permitió ese genoma empezó en el 44, cuando se descubre que los genes transmitían la herencia y no las proteínas como se pensaban. Después aparece la estructura molecular del DNA en el 53, y en 1960 un investigador del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que se llamaban, se me escapa, descubre el código genético. Luego aparece la PCR y aparece todas las básicas de laboratorio que permiten que en 1990, utilizando el método de secuenciación de Sanger, diseñado por un inglés, Fred Sanger, que había ganado 2 premios Nobel, permite hacer el proyecto Genoma Humano entre 1990 y el 2003. 13 años para secuenciar la mayoría, no todo, el genoma humano. El resto fue secuenciado hace un par de años. Costó 13 billones de dólares. Hoy se hacen 36 horas y vale cerca de, no sé, 2-3 millones de pesos. ¿Cuál fue el secreto de esa transformación? Bueno, fueron 2 aspectos importantísimos. Uno, las biomoléculas, que empiezan con los genes, pero siguen con una serie de moléculas, como vamos a ver más adelante. Y luego la informática avanzada, que empezó siendo informática avanzada al servicio del estudio del genoma, pero posteriormente, pues, como todos sabemos, fue inteligencia artificial. Pero las moléculas no solamente son genes. Al estudio de los genes lo llamamos genómica,
pero los genes producen una RNA que lleva el código genético, se llaman codificantes, y el conjunto de los RNA codificantes se llaman transcriptómica, y esto es importantísimo. El estudio, la investigación en transcriptómica es importantísimo, por eso tuvimos rápidamente vacuna del COVID. Pero además hay unos RNA no codificantes que regulan los codificantes y se llama epitranscriptómica. Por eso dieron el premio Nobel reciente, pero además están las proteínas y está el metabolismo y toda la regulación del ADN por factores externos, que es la epigenómica, y está el genoma de los microorganismos, a lo que llamamos metagenómica, que se va a volver la forma de estudiar las infecciones. Esto va a ser revolucionario. Está la respuesta al tratamiento por medicamentos, que es la farmacogenómica, y probablemente los anestesiólogos, doctor Ocampo, van a ser los más beneficiados porque son los que más medicamentos usan en un acto médico. Además está toda la expresión física o sanguínea molecular de todo lo anterior, que lo llamamos hoy la fenómica. ¿Qué tenemos hoy de realidad en las aplicaciones de la medicina genómica en la práctica médica? Las enfermedades monogénicas. Hay cerca de 6.000 enfermedades monogénicas, la mayoría se conocen, 900 de ellas son intervenibles médicamente. Las enfermedades monogénicas son raras, individualmente son raras, pero colectivamente son frecuentes. Si uno toma la consulta general de los médicos, el 10% de los pacientes que vieron tienen una enfermedad monogénica y la inmensa mayoría, o todos de pronto, no son diagnosticadas. Las enfermedades producidas por pequeñas alteraciones en varios genes, alteraciones que sumadas producen la enfermedad, se llaman enfermedades poligénicas y son las responsables de la mayoría de las enfermedades. Eso aún está en desarrollo de investigación, pero ha avanzado mucho y ahora se están empezando a utilizar unos análisis complejos con grandes bases de datos y análisis probabilísticos que permiten saber el riesgo de enfermedades poligénicas, principalmente en enfermedades cardiovasculares y en cáncer. Lo otro que es revolucionario es el diagnóstico de microorganismos. Hoy llega un paciente con una diarrea infecciosa y le hacemos un panel, hacemos una PCR de la materia fecal, amplificamos los genomas que hay ahí y luego se estudian esos genomas y ya hay 22 o 23 microorganismos, virus, bacterias y parásitos que son estudiados en 2 o 3 horas y uno sabe exactamente cómo es el microorganismo. Y se usa también en neumología, en enfermedades respiratorias y se usa también en sepsis. Pero dentro de muy poquito hay investigadores importantes que se preguntan por qué no ya un paciente en cuidado intensivo con una sepsis se le toma una muestra, se le secuencia, se amplifica con PCR el genoma que hay en la sangre, se hace una secuenciación y se sabe cuál es la bacteria y cuáles son sus genes de resistencia y se empieza inmediatamente, no unos antibióticos de amplio espectro que hoy están haciendo destrozos en la resistencia bacteriana a los antibióticos, sino un antibiótico de espectro limitado, absolutamente suficiente para ese microorganismo. Está la farmacogenómica que ya hablamos y algo muy importante, las enfermedades se van a reclasificar. Hoy cuando un docente pasa revista en un servicio de medicina interna y le pregunta al residente o al interno, este paciente que le hemos encontrado, él dice, pues tiene una glicemia de 300 y resulta que estaba con diabetes antes, no nos había contado y el docente pregunta diabetes 1 o diabetes 2. Y hoy eso no funciona, porque es que además está la diabetes tipo Moody. Entonces, y la diabetes tipo Moody se debe a las variantes patogénicas, que era como antes llamábamos, que es el nombre moderno de las antiguas mutaciones, y hay 13 genes que producen diabetes tipo Moody, y hay unos 400 genes cuyas mutaciones o cuyas variantes patogénicas
son los responsables de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Entonces, hoy hay que preguntar, ¿diabetes 1 o diabetes 2? Ya la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el gen responsable de esta diabetes? Y además, dentro de ese gen, ¿cuál es la mutación? Porque si un gen tiene miles de mutaciones posibles. Muy bien, pero pues a mí me invitaron a hablar de inteligencia artificial y la inteligencia, a ver, ¿dónde está? No, es que yo tengo aquí, escúchenme, que es que yo tengo aquí la diapositiva que estoy mostrando y la que sigue. Y lo que yo me comenté antes fue para la, bueno, lo que comenté antes fue para esta diapositiva, excúsenme. Ahora sí pasamos a la inteligencia artificial. En 1956, en una universidad de la costa oeste, Dartmouth, se reúnen esta serie de jóvenes aficionados para la inteligencia artificial a hacer un taller, reunidos por este caballero llamado John McCarthy, quien acuñó el término inteligencia artificial, y ahí empieza todo este proceso. Las aplicaciones de la inteligencia artificial en medicina son todos, como serán en la sociedad. Grandes bases de datos, predicción de patrones ocultos. Ahora vamos a poner un ejemplo. Son indispensables para lo que llamamos medicina de precisión. Con ellas están desarrollando nuevos fármacos y nuevas terapias. Sin ellas los estudios moleculares no serían posibles. La historia clínica y las notas de hospitalización se hacen con inteligencia artificial ya en varios sitios del mundo. La telemedicina no requiere necesariamente inteligencia artificial, pero va a llegar a colaborar, lo mismo que la monitoría a distancia. La monitoría a distancia va a ser fundamental en la vigilancia de la salud. En la estructura de las biomoléculas, los cambios son aterradores. La estructura de las proteínas hasta el 2020, la estructura tridimensional, es fundamental para saber cuál es la función de la proteína, cuál es el sitio activo de la proteína, cómo se puede hacer un anticuerpo monoclonal o cómo utilizar un inhibidor de proteínas quinasas para bloquear una proteína anormal que está trabajando exageradamente y produciendo una hipercolesterolemia familiar, por ejemplo, con cáncer temprano o un síndrome de cáncer hereditario. En el 2020 se conocía la estructura tridimensional de 150,000 proteínas. Una empresa de Google diseñó una aplicación que para el 2024, en 4 años, permitió pasar de 150,000 estructuras tridimensionales a 200 millones. Es una cosa absolutamente enloquecedora. Además, está lo que se viene con la inteligencia artificial general, que está cercana a salir probablemente, que es la gestión del conocimiento y el raciocinio clínico en el manejo de pacientes. Además está la identificación y manejo de factores de riesgo a partir de grandes bases de datos de información genómica, la identificación del microbioma y de los patógenos humanos, los diagnósticos precisos y tempranos, la disminución de errores. Si no tuviéramos medicina genómica y aplicáramos la inteligencia artificial a la medicina de antes, estaríamos beneficiando a la población. Cada año en los Estados Unidos, 800,000 personas se mueren o tienen daños severos por errores médicos. Además, algo que va a ser maravilloso y que va a generar mucha presión sobre el uso de inteligencia artificial en la práctica médica es la reducción del gasto médico. Apoyo a la investigación y al mejoramiento continuo. ¿De qué inteligencia artificial estamos hablando? Hay diferentes tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial estrecha, llamada ANI, por su sigla en inglés, es lo que hoy utilizamos. Lo que sigue es la inteligencia artificial general, que promete ser una revolución por su capacidad de simular el raciocinio humano.
Miremos esta tablita. La ANI, que es la estrecha, y la AGI, que es la general. La ANI realiza tareas específicas, por ejemplo, identificar en una mamografía analizada por inteligencia artificial un nódulo, o en una colonoscopia detectar los pólipos que el endoscopista no puede ver. La AGI tiene la capacidad de hacer cualquier tarea cognitiva. La ANI tiene limitación porque solo puede hacer las tareas para los que fue entrenada. La AGI es capaz de adaptarse a nuevas tareas sin entrenamiento. Piensa sola, es como esos adolescentes que se van liberando de la casa. El aprendizaje de la ANI es solo dentro de un dominio limitado. La AGI aprende y razona en diferentes dominios. Y ejemplos actuales es Siri, los motores de búsqueda, los programas de historias clínicas, los programas de análisis de fondo de ojo, de análisis de piel para detectar cáncer, sobre todo melanoma. Ejemplos actuales todavía no hay en la AGI. Ejemplos de aplicaciones, pues hay muchísimos, ni siquiera los voy a mencionar, pasemos de largo, pero hay uno que es muy interesante. Este caballero, Daniel Nadler, es un genio de la informática que juntó a la Clínica Mayo, a New England Journal of Medicine, a la editorial Elsevier, y hoy se le han juntado todas las grandes escuelas de medicina del mundo para crear una aplicación que se llama Open Evidence. Yo en mi consulta, cuando tengo un caso difícil, le digo a mi paciente, recuerden que yo estoy haciendo la consulta, o no sé si lo he mencionado, tal vez no. Yo hago mi consulta con una aplicación de inteligencia artificial. Entonces yo estoy hablando con el paciente, viéndolo todo el tiempo. Eso se llama liberación del teclado. Mejora la relación médico-paciente. Y al final yo le digo a la aplicación, resúmame la historia clínica. Y es excelente el resumen. Es como si un buen residente me hubiera hecho la historia. Y yo le digo al paciente, mire, yo tengo algunas inquietudes con su caso que no es frecuente, déjeme, yo hago una consulta. Y yo escribo en esta barrita, hago mi pregunta y rapidísimo me contesta. Y la aplicación ha hecho la consulta a toda la información digital que existe en la medicina en el mundo, incluyendo la Biblioteca del Congreso. Y me lo da en segundos. Y el desfase temporal son 24 horas. Me dice lo que había hasta ayer y yo lo discuto con el paciente, lo leo, está resumido, me da la referencia. Eso es una maravilla. Yo hoy no podría no me sentiría seguro haciendo consultas sin esta aplicación. ¿Hay evidencia? Bueno, pues aquí hay algunos ejemplos, como esto va a quedar grabado, pueden ser consultables, son estudios sistemáticos de la evidencia que hay de las virtudes de la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Esto me lo mandó un médico muy extraordinario, nació en Pereira, fue el hombre que gestó la Fundación Valle del Lili, Martín Wartenberg, muy querido colega. Me lo mandó, una noticia de New York Times. Los chatbots de inteligencia artificial derrotan a los médicos diagnosticando enfermedades. Yo me leí el artículo de New York Times y me puse a buscar hasta que encontré el artículo de JAMA. Y lo que ellos hacen es que cogen 50 médicos, residentes avanzados, internistas, médicos de urgencias o médicos familiares, y les ponen casos clínicos, claros, ya estudiados, que no habían sido publicados, y hacen 3 grupos. Un grupo, que son los médicos que usan la estrategia convencional, pueden consultar internet, lo que hacemos normalmente en el manejo convencional de pacientes. Y la precisión es del 74%. Hay otro grupo donde se usa la estrategia convencional y se les permite usar inteligencia artificial y mejora 2 puntos, 76%. Y hay otro grupo donde alguien digita en Open AI, en ChatGPT, en ChatGPT, digita la historia del paciente y la precisión es del 90%. Entonces es claro que hay una inmensa diferencia entre el método convencional
y la inteligencia artificial. La pregunta es por qué el método convencional más inteligencia artificial es casi lo convencional, muy distinto de la inteligencia artificial sola. Y hay dos razones. En primer lugar, los médicos no saben usar la inteligencia artificial, no sabemos. En segundo lugar, no le creen. Entonces, cuando ChatGPT sugiere un diagnóstico, el médico lo ignora. Pero miren esta maravilla. En Corea, a unos investigadores se les ocurrió hacer la siguiente actividad predictiva. Se dieron cuenta que esto se hizo en 2 hospitales de Corea, que cuando se hospitalizan pacientes, hay unos que tienen un tránsito sin mayor problema, se puede darle manejo a su enfermedad y salen. Hay otro grupo que tiene una evolución tórpida, se complican, van a cuidado intensivo y algunos se mueren. Entonces decidieron tomar electrocardiogramas de los pacientes que se hospitalizan y salen sin problema y electrocardiogramas de los pacientes que se hospitalizan y se complican o se mueren. Y le enseñan esos electrocardiogramas a una aplicación de inteligencia artificial con la esperanza de que la aplicación identifique patrones que permita discriminar un grupo del otro. Fueron 500,000 electrocardiogramas. Y luego hacen un estudio prospectivo en los 2 hospitales y le aplican este programa a todo paciente hospitalizado. Cuando el programa dice, alerta, este paciente se va a complicar, el paciente va a cuidado intensivo, lo intervienen, buscan el problema y luego pues le dan manejo. La diferencia de mortalidad entre los 2 grupos fue del 17% a favor de la inteligencia artificial. Este es el primer estudio que demuestra que la inteligencia artificial puede disminuir la mortalidad aplicada a pacientes hospitalarios. La inteligencia artificial general está siendo trabajada pues muy intensamente por muchas empresas, de pronto otras que no están aquí. No sabemos cuándo van a aparecer, pero la experiencia ha sido que es más temprano que tarde. Es tan importante la aplicación de la inteligencia artificial en las instituciones hospitalarias que apareció una nueva figura, el Chiao, el jefe de el Chief Health Artificial Intelligence Officer, que es la persona de alto nivel a cargo del manejo de inteligencia artificial en las clínicas. Este es un artículo de este año de New England Journal of Medicine, que en enero de este año comenzó una nueva revista que se llama New England Inteligencia Artificial, AI. Estas clínicas, la clínica Mayo, el Monte Sinaí, el Mass General, Stanford, ya tienen pues Chiao al frente de sus proyectos de inteligencia artificial. Bueno, entonces, el escenario hoy es que tenemos genómica integrada a inteligencia artificial para manejar la salud. Diagnóstico, tratamiento, pronóstico. Pero la cosa se enreda. Es que la transformación es brutal y aparece el concepto de ciencias ómicas aplicado a la medicina, a la salud de precisión. Entonces hoy pasamos a que vamos a incorporar las ciencias ómicas, ahora hablamos que son ciencias ómicas, y la inteligencia artificial para manejar la salud, y esto se llama medicina de sistemas. Y esta es la frontera del cambio hacia donde tenemos que ir. La medicina de sistemas parte de conceptualizar que el cuerpo humano es un sistema complejo y dinámico, con múltiples componentes que interactúan entre sí. Entonces, se vuelve una interacción entre las moléculas del cuerpo, no solamente la genómica, sino todas las demás moléculas que vimos hace un rato, la transcriptómica, la epitranscriptómica, la lipodómica, etcétera, la fisiología del paciente y el medio ambiente, y esto se analiza
por una interacción entre inteligencia artificial y las matemáticas, porque la medicina de sistemas se maneja dentro de la teoría general de sistemas, que son análisis de modelación matemáticas hechas con computación avanzada. Entonces, el mundo del médico se complica terriblemente. Este gráfico es de un artículo reciente sobre ómicas. Entonces, tenemos aquí una persona, o podemos poner muchas personas, y esta persona tiene un genoma y tiene un epigenoma, que son los cambios que el estilo de vida y el medio ambiente producen sobre el genoma, que son básicamente de dos tipos. Hay varios, pero hay dos importantes. Uno, la metilación de una parte que controla el gen, un grupo CH3, se pega al sitio de control del gen que se llama el promotor y lo inactiva. O un grupo acetil se pega a la proteína que envuelve los genes y produce cambios en su actividad. Está el transcriptoma, el proteoma, el metaboloma, el lipodoma, la producción de sustancias como citoquinas, pero toda esta serie de moléculas terminan interactuando con la dieta, con la exposición a factores externos, con los microorganismos. Todo es capaz de evaluarse por imágenes. Hay una historia clínica electrónica, hay unos factores sociales, hay unos métodos de vigilancia por, ¿cómo se llaman estos? Todas estas tecnologías como los relojes que le miran a unos signos vitales, las gafas inteligentes que miran fondo de ojo, etcétera, y que van a hacer monitoría permanente, el Internet de las cosas aplicado a la medicina. Yo me debo en 8 o 15 días, me debo poner un accesorio en mi deltoides que tiene un elemento que penetra los tejidos y me va a monitorizar mi glicemia y permanentemente, y la información me la va a poner en la aplicación de mi celular. Yo intenté hacerlo hace 2 semanas, pero el aparatico que compré, que es de Abbott, venía sin elemento que penetra. Yo no soy diabético. Yo quiero saber, yo quiero experimentar el Internet de las cosas, tener esa vivencia, saber qué pasa cuando me como un pan de bono, cuando me como un helado, cuando me tomo dos whiskies, ¿qué pasa con mi glicemia? Esto es una maravilla. Bueno, toda esta interacción en conjunto es lo que llamamos medicina de sistemas. Y el análisis de esta medicina de sistemas lo integra la inteligencia artificial a través de aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo, y tiene unos resultados, que es la predicción del riesgo individual, la subtipificación de enfermedades, el descubrimiento de biomarcadores que van a permitir saber si el paciente está empeorando o no, los análisis moleculares y un tratamiento y una respuesta al tratamiento. Bueno, esto es pues para resaltar todas estas tecnologías de Internet de las cosas que se van a volver una revolución completa. Bueno, entonces en esta nueva era de la medicina, ¿qué tenemos? Tenemos una nueva fase científica, que es la medicina a partir del análisis de moléculas, el ojo clínico, la bioquímica tradicional, pues va a quedar muy condicionada con el tiempo. Esto va, pues, no es hoy, no es mañana, pues, pero con el tiempo vamos a quedar muy condicionados a esta nueva base científica, el uso simultáneo de la inteligencia artificial, el crecimiento del conocimiento, que es un problema gravísimo, vamos a hablar de esto, el análisis probabilístico de los perfiles genómicos de las enfermedades multigénicas. La mente humana no hace análisis probabilístico, lo hacen los computadores. Y un problema supremamente grave, en el sentido de que excede la capacidad predictiva de la mente humana, es que todo esto crece exponencialmente y eso nos impide entender la magnitud de los cambios. Miren, en 1950 el conocimiento se duplicaba cada 50 años, en el 80 cada 7, en el 10 cada 3.5, en el 20
cada 70 días. ¿Qué mente puede reunir ese conocimiento con esa velocidad del cambio? Pero además, hoy se publican cada minuto 2 artículos médicos, de tal manera que en esos 70 días se publican 206,000 artículos médicos. Estamos desbordados, nos toca aceptar que podemos tener un conocimiento macro general de contexto, pero el detalle fino nos lo va a dar la inteligencia artificial, como esa aplicación de Open Evidence que le mostré hace un momento. Esto es un conocimiento exponencial. La mente humana puede manejar el conocimiento lineal, ¿no? Entonces uno está parado aquí y puede saber qué pasa aquí. Pero cuando el crecimiento es exponencial, uno no puede ver esto. Cuando una persona está viendo un avance tecnológico nuevo y está en esta fase, duda de ese avance, no ve claro las aplicaciones y lo ignora. Y cuando uno se para por aquí, encuentra una diferencia entre lo que uno espera del crecimiento de la medicina y lo que es la medicina, y a esta diferencia que nos sorprende, nos abruma, nos desconcierta, lo llamamos la sorpresa exponencial. Yo le dije a ChatGPT, hágame un dibujo de un profesor de la Universidad de Berlín en 1810, y me dibujó este caballero, me imagino que es la ropa de la época, y mezclévelo con la medicina molecular y con la inteligencia artificial. Entonces me puso pantallas y moléculas. Resulta que me puso un par de velas y yo no entendía por qué. Entonces me fui a buscar cómo se iluminaba la gente en 1810. Se iluminaban con velas. La iluminación por gas comenzó en 1826, 10 años después de que la Universidad de Berlín apareciera. Pero además vi una máquina de escribir. Resulta que la máquina de escribir apareció a finales del siglo XIX, de modo que esto es un error de la inteligencia artificial. Que no recuerda que la inteligencia artificial se equivoca y no hay que tener confianza total. A eso lo llaman los expertos alucinaciones. ¿Cómo estamos hoy? La convergencia de la medicina con otras ciencias es fundamental para enfrentar los desafíos actuales y futuros de la atención en salud. Y debe ser una prioridad en la formación de los médicos del futuro. Este caballero de la foto se llamó Marshall McLuhan, canadiense. Es el más grande filósofo de las comunicaciones, el hombre que creó el concepto de la aldea global, el que dijo las comunicaciones modernas van a unir el mundo como si todos funcionaran en una sola aldea. Y esta predicción fue hecha 30 años antes de existir la red global. Pero además dijo otra cosa. Los seres humanos, cuando tenemos que planear el futuro, lo hacemos poniendo el espejo retrovisor. Es cada que yo discuto con mis colegas sobre la inteligencia artificial en medicina o la genómica en medicina, ellos me utilizan argumentos de la vieja medicina para refutarme la medicina del futuro, o tratan de acomodar la inteligencia artificial y la medicina molecular a las estrategias de manejo de la medicina tradicional. Toca hacer una reingeniería, como esa corriente que estuvo de moda, esa corriente administrativa que estuvo de moda en 1985-90, donde había que acabar una empresa, desbaratarla y volverla a hacer de nuevo, todo figurado desde luego. Se llamó reingeniería de sistemas. Tenemos que hacerle reingeniería a la medicina. ¿Cómo estamos de tiempo, doctor Ocampo? Yo creo que estamos llegando ya al tiempo, doctor. Si quieres unos 5 minutos para darle espacio al doctor Vélez entonces posteriormente. ¿Te parece, Muy mi bien. doctor? Me parece muy bien. Entonces, este es un accesorio que permite hacer telemedicina en cualquier parte remota del mundo, porque tiene una serie de sensores que permiten hacer el examen físico a distancia. Este es un diseño de arquitectos de lo que va a ser el consultorio del futuro. No hay teclado ni hay escritorio, hay una pantalla y médico y paciente hablan viéndose. Hoy los estudiantes de medicina en Estados Unidos aprenden semiología
Auscultación me refiero cardíaca, auscultación pulmonar, abdominal, con ecografía, pero ahora hay unos ecógrafos que además le dicen, le dicen a quien lo está utilizando, giren un poquito a la derecha, un poquito más arriba, perfecto, ahí está, y le explican lo que está viendo. Este es un fondo de ojo analizado por inteligencia artificial que permite ver, además de lo que ven los oftalmólogos, hacer diagnóstico de diabetes y de control de presión, predecir enfermedad renal, enfermedad hepática y de las vías biliares, el score de calcio del corazón, diagnosticar Alzheimer, predecir ataques cardíacos, diagnosticar hiperlipidemias, diagnosticar enfermedad de Parkinson y 7 años antes predecir con 7 años de anticipación la aparición de un Parkinson. Con una placa de tórax sometida a inteligencia artificial se puede diagnosticar, pues, conocer la raza, mirar cómo está el control de la diabetes y una serie pues de diagnósticos cardiovasculares. Con el electrocardiograma igual. Entonces, mire, el fonendoscopio de la ENEC fue diseñado en 1816. Miren lo que pasa con las tecnologías, cómo la sociedad recibe las tecnologías. En el Times de Londres, 20 años después de que se diseñara el fonendoscopio de la ENEC, apareció un artículo diciendo es extremadamente dudoso que alguna vez su uso se generalice. Hay que tener en cuenta que todas las tecnologías, como lo dijo McLuhan, son extensiones de los sentidos humanos. Muy bien, eso era todo. Muchas gracias. Doctor Echavarría, muchas gracias por su conferencia. De verdad, un paso espectacular por toda esta evolución de la ciencia que va a cambiar mucho las cosas. Voy a darle entonces ahora la palabra al doctor Luis Fernando Vélez. Perdóname un momento, doctor, para yo presentarlo. El médico de la Pontificia Universidad Javeriana, con una maestría en salud pública de la Universidad de Texas, de Houston, Estados Unidos, con especialización en ciencia de los datos de la Universidad de Johns Hopkins, Baltimore, y actualmente es profesor adjunto de la Universidad de Texas, Centro de la Ciencia de Salud de Houston, Estados Unidos, y director del área de aprendizaje e impacto de William McGowan Charitable Foundation en Chicago, Estados Unidos. Le voy a dar la palabra entonces, doctor Luis Vélez, para que usted nos complemente y nos ayude a avanzar en esta espectacular conferencia que nos ha dictado el doctor Echavarría en el día de hoy. Muchas gracias y adelante, doctor Vélez. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Como le comenté, doctor Ocampo, mi familia, bueno, yo nací en Pereira y mi familia tiene profundas raíces en Caldas. Tengo muchas docenas de primos hermanos en Caldas. Yo lo primero que les quiero aclarar es que se tengan mucho cuidado con lo que dijo el doctor Echavarría, porque yo les garantizo que casi el 100% de lo que él dijo está desactualizado. ¿Sí o no, doctor Echavarría? Y lo que yo les voy a decir también. Absolutamente, absolutamente. Mañana está desactualizado lo que digamos hoy. Exactamente. Y eso no nos tiene por qué dar miedo. Pero es simplemente que es importante saber la velocidad a la que esto, como lo explicó bien el doctor Echavarría, está creciendo. Yo quiero resaltar algunas cosas. Y lo primero, el doctor Echavarría habló de los datos, de la importancia de los datos, porque los algoritmos de inteligencia artificial se alimentan de datos. La calidad de los datos es la principal barrera para la calidad de la inteligencia artificial. Entonces, tenemos que entender muy bien que si los datos no son buenos, el producto no es bueno. Pero ¿cómo sabemos si los datos son buenos? Es imposible, porque una vez se recogen las bases de datos, se programan los algoritmos, es una caja negra que ya no podemos explorar, porque arranca y más
los nuevos avances de la inteligencia artificial, como los mencionó el doctor Chavarría. Entonces eso nos impone una obligación a todos de empezar a pensar con mucho cuidado cómo es que nosotros recogemos los datos y guardamos los datos. Cuando estamos haciendo las historias clínicas, es necesario pensar, puse correctamente la edad del paciente, puse correctamente, entré correctamente los datos, o los entró correctamente el residente, o te entraron correctamente, te clasificaron bien, están bien informados. Yo a veces pido ayuda con bases de datos de Colombia y me mandan unas plantillas de Excel donde ni siquiera se nombran las variables. Entonces yo soy adivinando, uno es adivinando que esto será presión arterial, sí, esto será sistólica, esto será, porque nosotros no tenemos esa cultura de recoger sucesivamente los datos y catalogarlos muy bien. Para que nosotros podamos entrar bien a la inteligencia artificial, necesitamos muy buenos datos. Y creo que nos tenemos que preguntar eso y tenemos que meternos muy de lleno en eso. La segunda cosa que pues, surge allí es si vamos a si el médico va a desaparecer, la función del médico va a desaparecer. Y pues va a desaparecer la función de muchos médicos, ¿sí? Sobre todo de los médicos que hacen cosas repetitivas y fácilmente predecibles, ¿cierto? Pero hay una cosa que no, si notaron lo que dijo el doctor Echavarría, habló de la inteligencia artificial y conocimiento, y la inteligencia artificial y conocimiento, y la multiplicación del conocimiento, y el conocimiento, y el conocimiento. Porque la inteligencia artificial es inmensamente mejor que el cerebro humano para clasificar, para guardar y clasificar el conocimiento. Lo que no tiene la inteligencia artificial y no va a tener jamás es las emociones. Eso no lo tiene. Puede mimetizar emociones, puede imitar emociones, pero no tiene las emociones. Resulta que las emociones son dependientes de una cantidad de cosas. Primero, del individuo. Segundo, de la sociedad y la cultura en la que el individuo se mueve. Y tercero, de la situación, del momento mismo. Es una señora que llega con una infección urinaria, pero que tiene una preocupación porque su hijo no pasó en la universidad. Esa paciente se presenta de manera diferente emocionalmente. Y si esa señora resulta que es caleña, el doctor Echavarría va a ser muy dramático. Si esa señora es pacoreña, esa señora no va a poder así, pues, no va a querer contar nada, como mis tías. Y entonces, eso es lo que no hace la inteligencia artificial bien. No lo va a poder hacer bien. Nos va a ayudar con algunas cosas, porque va a poder medir, mide, por ejemplo, la temperatura y el flujo de sangre en la piel, mide la dilatación pupilar, mide una cantidad de cosas que nos ayudan a interpretar, nos pueden ayudar a interpretar las emociones. Pero el rol del médico empieza a volverse, la parte más central del rol del médico empieza a ser esa de entender al paciente, de darle un espacio al paciente. El doctor Echavarría ya no está mirando el computador y no mira al paciente. Él mira al paciente, se sienta con el paciente, habla con el paciente. Y además, el doctor Echavarría tiene la oportunidad de acompañar a ese paciente en entender su diagnóstico y en entender qué es lo que tiene que hacer, y en hacerle coaching a ese paciente para que haga el comportamiento, para que asuma el comportamiento, para que haga las cosas, para que se adhiera al tratamiento. La inteligencia artificial no va a poder hacer que ese paciente se adhiera al tratamiento. Va a haber herramientas que nos ayudan en eso, pero es el médico el que va a tener que estar haciendo eso, porque esa es la parte más esencial de los humanos. Y eso es lo que no tiene la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial la podemos ver como un magnífico exoesqueleto
que nos va a permitir correr a una velocidad mucho más grande, saltar mucho más. Pero solo nos va a reemplazar si nosotros somos unos médicos autómatas que procesamos información y entregamos información. Eso lo hace mucho mejor la inteligencia artificial. Entonces, quería resaltar eso. La otra cosa de lo que dijo el doctor Echavarría, que es absolutamente maravilloso, es la fusión que ahora viene, o que hay en este momento, de la genómica y la transcriptome, de todas las ómicas, con la inteligencia artificial y con la aproximación de sistemas. En el 2003 o algo así, yo estaba en Baylor College of Medicine y Baylor decidió que como ya sabíamos todo el genoma, que era el momento de la medicina de precisión. Y empezó a hacer unos cambios gigantescos y eso no se materializó. Eso no se materializó. Porque no teníamos manera de analizar la gran cantidad de datos que existían y de poder entrenar los algoritmos y hacer todo esto. La inteligencia artificial posibilita ahora usar todas las ómicas para eso. Es que imagínense cuántas permutaciones hay si yo tengo un gen que produce una proteína y que esa proteína se puede o no se puede. Primero, el gen se puede o no se puede usar. Segundo, la proteína puede o no darse. Y esa proteína puede o no, en el proceso metabólico, producir este o aquel efecto. Y, o sea, ¿cuántas permutaciones hay? Millones de permutaciones. Que no, para llegar a una sola decisión. La inteligencia artificial nos habilita para hacer eso. Y por eso es hermosísimo lo que se puede hacer ahora con todo esto. La última cosa que quiero mencionar es en qué punto estamos. No, la pregunta no es si vamos a usar inteligencia artificial en medicina o no. No, cómo y cuándo. ¿Y qué de la inteligencia artificial vamos a usar? Yo tengo una preocupación muy grande porque no todo lo que estudia de inteligencia artificial. Si ustedes notaron, el doctor Echavarría citó una gran cantidad de estudios hechos en los Estados Unidos, el de Corea, que es bellísimo, en otras partes, ¿verdad? ¿Se aplica o no se aplica eso a la situación de Colombia? ¿Se aplica o no se aplica eso a los pacientes, a las patologías de Colombia? La respuesta a eso no la tenemos clara. Hay cosas en las que los especialistas pueden decir, mire, voy a decir probablemente una brutalidad, pero me perdonen. Un especialista puede decir, mire, una rodilla es lo mismo en la China o en Corea o en Alemania o en Colombia. Es la misma rodilla, entonces el algoritmo que se usa para analizar las resonancias magnéticas de rodilla se puede traer sin ningún problema. Listo. Si eso es así, lo podemos hacer. Pero yo les puedo decir de entrada que en el análisis de radiografías de tórax para mirar en la presión intrapulmonar, la presión de la vasculatura pulmonar, no. Depende de un mundo de cosas. Depende de la altitud, por ejemplo. Depende de la raza. Depende de una gran cantidad de variables. Entonces, no sabemos qué de eso vamos a poder traer o no a Colombia. O pues que vamos a poder exportar, pues, o qué de todo eso aplica. Entonces allí hay una segunda gran, un trabajo enorme que tenemos que hacer en evaluar qué sirve y cómo lo podemos traer. Entonces yo dije, la primera es saber los datos que hay detrás. Yo quiero saber los datos que hay detrás. Cuando a mí me presentan una herramienta de inteligencia artificial para la práctica médica, para el ejercicio médico, yo quiero saber los datos que hay detrás, si son buenos y cómo se hicieron. Que me cuente el que lo hizo. Y quiero saber, además, si eso aplica a mi paciente. Eso es lo segundo. Lo tercero es que si pensamos todo esto, la inteligencia artificial es como
es como los fármacos, y determina el curso que el paciente sigue de una manera aún más impactante que los fármacos. Si nosotros no usamos un fármaco, si el fármaco no ha sido sometido a estudios clínicos muy sólidos, le tenemos que exigir a todos los desarrolladores de inteligencia artificial en medicina una cosa similar. Hay en este momento en este momento, perdónenme, hace como 2 meses que chequeé, había 250 aplicaciones para leer radiografía de tórax en lista para aprobación de la FDA. 8 habían tenido los suficientes estudios para ser aprobados. 8. Nosotros tenemos que mirar la inteligencia artificial también de esa manera. Y cuando vienen a ofrecernos un producto, les vamos a tener que preguntar al desarrollador, muéstreme los estudios. Entonces, muéstreme los datos, muéstreme, dígame si esto aplica o no a la situación de mis pacientes aquí, y si es exportable desde allá. Y tercero, usted lo estudió o no. Así es como yo veo en lo que tenemos que meternos de la inteligencia artificial. Y no es si, sino cuándo. Y entre más nos demoremos, más atrasados vamos a estar en un plazo muy corto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Vélez, muy amable por su complemento a esta reunión. Doctor Echavarría, ¿quiere decir alguna cosa sobre el comentario del doctor Vélez? Adelante. Sí, señor. El doctor Vélez tiene un entrenamiento en datos y es algo que yo no mencioné y he debido mencionar. Porque es que el eje de todas las aplicaciones de la inteligencia artificial y de la medicina molecular son los datos, de lo que habló Luis Fernando. Y los datos tienen 2 componentes, es la calidad y el análisis de los datos, que ya lo dijo Luis Fernando, pero hay otro que es ético. El gran problema de la ética aplicada a la inteligencia artificial es el manejo de los datos, es la reserva de los datos, y en eso vamos a tener muchísimos conflictos. Pero hay otro tema que Luis Fernando también mencionó, que podríamos denominar el perfil molecular de las enfermedades. Voy a dar un ejemplo. Yo soy un internista, no, yo no lo soy, pero ojalá lo fuera, que trabajo en Cali y veo diabéticos o hipertensos de la costa pacífica que tienen, digamos, unas etnias muy precisas, indígenas y de afrodescendientes. Veo pacientes del Valle del Cauca que tienen pues todo este mestizaje colombiano, y veo pacientes que vienen de la región andina, del Valle y del Cauca, que son todas estas personas pues que tienen estos orígenes mongoloides del norte del África, migración por el estrecho de Bering, etc. Entonces resulta que las mutaciones, que como mencioné hoy se llaman variantes patogénicas, de la gente de la costa pacífica, de la gente del valle, del mestizaje del valle geográfico y de la región andina, son perfiles moleculares distintos, son variantes genómicas diferentes. Entonces el pronóstico de un paciente del Pacífico es distinto del valle y es distinto de la región andina. Los medicamentos de precisión son diferentes. Entonces, las investigaciones sobre el origen molecular de cualquier patología que se hacen en Asia, en Europa o en Norteamérica no aplican necesariamente en nuestro país. Eso nos impone la obligación de investigar el perfil molecular de nuestras enfermedades. Eso lo tenemos que hacer nosotros, porque eso es no de país, ni siquiera es de regiones, sino que es de subregiones. Por ejemplo, en Chile hay una variante patogénica responsable de la mayoría de los cánceres de mama. Y esa variante patogénica vino
la trajo un conquistador. En Chile los españoles mataron a los hombres indígenas y embarazaron a las mujeres. Hay un conquistador español que se conoce el pueblito de España de donde vino, que trajo una mutación que regó en todas las mujeres que embarazó. Entonces hoy Chile tiene un examen genómico sencillo y barato que permite tamizar rápidamente a las mujeres que tienen esa mutación. Entonces, esa es una de nuestras responsabilidades. Pues tenemos que formar a nuestros investigadores para empezar a hacer eso. Esos eran mis comentarios, doctor Bernardo. Bueno, doctor Echavarría, le agradecemos inmensamente su colaboración. Doctor Vélez, muchas gracias por su colaboración y esperamos podamos volvernos a ver en el futuro en diferentes actividades desde la Academia de Medicina de Caldas y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas. Un abrazo para ustedes y buenas noches para todos los participantes. Buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.